Buenos días, apreciados estudiantes. Dentro de el objetivo y la misión de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, es formar ciudadanos de bien y en este aspecto en una carrera muy particular y muy importante que es la Administración Pública Territorial. Mi nombre es Mauricio Jaime Roa, soy contador público de formación, especializado en revisoría fiscal y contraloría pública, magíster en administración de empresas de la Universidad de Santo Tomás, con una experiencia desde el hacer como es funcionario público, dedicado a las finanzas públicas, y como docente hago parte de la Escuela Superior de Administración Pública hace ya un buen tiempo como docente ocasional en la clasificación de docente asociado. La materia que nos compromete a nosotros en esta aula se llama finanzas públicas, ¿sí? Las finanzas públicas tienen un componente muy importante para las entidades territoriales, pues es la parte fundamental para cumplir con un programa de gobierno y con un plan de desarrollo, ¿cierto? Nuestro método, dado de la pandemia del COVID-19, pues nuestro método va a ser por medio de unos encuentros sincrónicos, en una ocasión remota. Vamos a estar en encuentros semanales de 4 horas, pueden ser los martes, los lunes y los jueves también, 4 horas de 6 de la tarde a 10 de la noche, ¿sí? Para un completo de 16 horas vamos a hacer un trabajo colaborativo, un trabajo también autónomo por parte del estudiante, ¿sí? Pero entrando en materia, quiero antes de socializarles la guía de aprendizaje, el módulo, quiero como hacerles como un paneo acerca de cuál es la importancia de las finanzas públicas y cómo realizar como un pequeño mapa de qué comprende ese esquema, ¿sí? Entonces, las finanzas públicas, primero que todo, como su nombre lo dice, son el componente básico, ¿para qué? Para financiar el gasto público social. Recuerde que las entidades territoriales, a diferencia de las empresas públicas, las entidades territoriales están para hacer gasto público. Las entidades territoriales no están para generar utilidades como si lo están, ejemplo, las empresas como Ecopetrol, como EPM, como ISA. Esas sí tienen una finalidad que es producir riqueza. En los entes territoriales, denominados los municipios y los departamentos, su finalidad es otra, es hacer gasto público social. Dentro de la estructura de las finanzas públicas tenemos principalmente cómo están compuestas las finanzas públicas desde el punto de vista de los ingresos. Los ingresos se componen de ingresos corrientes y no corrientes. Los corrientes, que suelen ser tributarios y no tributarios, ¿sí? Dentro de los ingresos corrientes, los no tributarios y los tributarios, ejemplo, los tributarios tienen una particularidad, ejemplo, que son de carácter permanente, ¿cierto? Que son sin contraprestación, ¿sí? Que son en razón a ¿qué? A la propiedad o al consumo. Entonces, dentro de esos ingresos tributarios tenemos a manera municipal el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de publicidad visual exterior, avisos quitables, etcétera, ¿cierto? Aquí lo iremos a ver detalladamente más a fondo. Y a nivel departamental tenemos el impuesto de vehículos, el impuesto de registro, el impuesto de vinos y licores, etcétera, ¿cierto? Eso dentro del componente de ingresos tributarios y tienen esas particularidades que le dije. Y están en el componente de los no tributarios, pues están ya, digamos, otro tipo de impuestos como que son, digamos, más particular. ¿En qué sentido? Porque son derivados de ¿qué? De una contraprestación. Por ejemplo, entonces están las tasas, ¿cierto? Están las tasas, están algo particularmente como la plusvalía, están las multas, ¿sí? Esos componentes no tributarios tienen una particularidad, que son de forma, digamos, esporádica, que están basados también en un tema comportamental, ¿sí? Las multas. Si usted no cumple con las normas de tránsito, pues le hacen una multa. Si usted no cumple con los requisitos de convivencia ciudadana, le hacen unas multas, ¿cierto? Y el otro gran componente de los ingresos están los llamados ingresos de capital.
que los ingresos de capital son los que se reciben también de forma muy esporádica. Y dentro de los ingresos de capital, tenemos recursos importantes como los famosos recursos de balance, los empréstitos, las utilidades de las empresas privadas como Ecopetrol, como las empresas industriales y comerciales del Estado, como ISA, y en los municipios como las empresas de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese es como el gran componente de los ingresos dentro de las finanzas públicas. Y el otro componente de las finanzas públicas, pues tenemos entonces los gastos, ¿cierto? Y en los gastos, pues tenemos los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión, ¿cierto? Pero hay algo muy particular dentro de las finanzas públicas, que en el componente de ingresos tenemos que hacerle seguimiento al plano analizado de caja, es decir, que lo presupuestado se cumpla. ¿Para qué? Para poder darle la apropiación también al gasto. Porque si no se cumple el ingreso, pues ¿cómo vamos a poder cumplir con el gasto? Entonces, dentro de esos elementos y siendo como esta pequeña introducción, es que vamos a ver acá todo el tema, lo atinente a las finanzas públicas territoriales, ¿cierto? También pasando por un componente desde las finanzas nacionales, ¿cierto? Y dentro de las finanzas públicas territoriales hay un componente dentro de los ingresos no tributarios que es algo muy importante, que son las transferencias del Sistema General de Participaciones, ¿cierto? Derivado de la Ley 715 del 2001. Es decir, todo lo que el gobierno recauda a nivel de tributos nacionales le hace la devolución a las entidades territoriales como una especie de fuente. ¿Para qué? Para atender sectores como educación, salud, vivienda, Sistema General de Agua Potable y Saneamiento Básico, grupos vulnerables. Todo ese se fortalece de que para gastos de inversión, y para los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta también le hace una participación por el Sistema General de Participaciones de propósito general. ¿Para qué? Para que ayude a alimentar esos famosos ingresos corrientes de libre destinación, que son destinados principalmente para funcionamiento, y dependiendo de la categoría de cada municipio y de cada departamento tendrán un tope. ¿Listo? Entonces, esto es como una introducción que les quería hacer, y aquí y a partir de este momento vamos a iniciar con la clase formalmente.